En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo primero, creo en Dios Padre. Artículo primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estamos en el párrafo sexto dedicado al hombre. En este párrafo el catecismo va a dedicar 25 números al estudio de este tema, la creación del hombre a imagen de Dios. Número 359 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Esta es una cita del Concilio Vaticano II que hemos mencionado muchas veces en la Constitución dogmática Gaudium et Spes, alegría y esperanza, ¿no? Esta es una de las frases más emblemáticas que tiene el Concilio Vaticano II, y hoy en su día he querido hacer honor a él. Esta es una de las frases que ha salido del cerebro, de la mente de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Él fue uno de los trabajadores del Concilio Vaticano II que más participó en la elaboración de este documento, Gaudium et Spes, ¿no? Así que él durante su pontificado ha mencionado pues esto que acabamos de leer, ¿no? El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. ¿Qué quiere decir la Iglesia con esto, no? En realidad, pues digamos, la cita completa del Gaudium et Spes dice: en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo es el nuevo Adán. En la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Esto realmente no solamente es importante, sino que es importantísimo en la vida de un católico. Es decir, el hombre, entendemos, lo hemos dicho, es un misterio. Nosotros somos un enigma. ¿Quién es el hombre? ¿Qué sentido tiene todo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tienen mis contradicciones? ¿Por qué en mi vida experimento contradicciones de querer y no poder, de poder y no querer? ¿Por qué tengo limitaciones? ¿Por qué siento dentro de mí que tengo como un motor que quiere correr muy rápido, pero mis piernas no me funcionan? ¿Por qué siento esa contradicción? ¿Cómo es que estoy hecho? El hombre es un enigma. Incluso es más fácil ir a descubrir el mundo externo que descubrir el mundo interno, y por eso los hombres se han dedicado a descubrir el mundo exterior. El mundo interior lo hemos dejado, Son muy pocos los que se dedican al mundo interior, y todos se van a descubrir lo que está afuera, porque implica meterse en el misterio. Y el Concilio Vaticano II lo que nos quiere decir es que solamente Cristo le enseña al hombre lo que es ser hombre. Para uno darse cuenta cómo es que se hace para ser un hombre, uno tiene que mirar a Jesucristo. Si uno no mira a Jesucristo, uno no se entiende. Y eso es importante, queridos amigos, porque el hombre está perdido hoy día, está sin rumbo hoy día,
porque cada día, cada vez están dejando de mirar menos a Jesucristo, inventándose cosas raras, siguiendo teorías de cosas raras, métodos de una cosa, métodos de otra cosa, pero nunca Jesús. Porque Jesús es el que le va a revelar al hombre el verdadero hombre. Y si yo no lo miro, me pierdo, no me entiendo. Voy tirando patadas al aire. Eso es lo que nos pasa hoy día. El problema está en que nos estamos mirando demasiado al espejo. Uno se mira y se mira y se mira. Pero por más que se mire, nada va a cambiar. Nos seguiremos mirando a nosotros mismos. Descubre uno más de lo mismo. Uno descubre incluso su propia contradicción. Y tenemos que hacer el esfuerzo de no mirarnos tanto al espejo. Necesitamos más mirar al sagrario. Necesitamos más bien mirar a Jesucristo. Y entonces cuando yo miro a Jesús, esa especie de enigma, de misterio, empieza a tener una respuesta. Y esto no es un cuento raro, ni es un invento de una iglesia, ni es algo de una religión, no. Es que es lo único, Es lo único. Para explicar un poco mejor esto, quizás, queridos amigos, podríamos tomar el ejemplo de un adolescente, ¿no? Aunque hoy día, aunque me van a perdonar más de uno, ¿no? Hoy día estamos en un mundo donde la sociedad se está esforzando tremendamente por quedarse adolescente, ¿no? Tenemos una sociedad esforzándose por vivir una eterna adolescencia. Un hombre en crisis, un hombre que no madura, un eterno adolescente. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Personas de 40 y 50 años con actitudes de comportamientos de un niño de 12 y de 13 años. Quieren tener una eterna adolescencia y sufren. Pero bueno, esa es la sociedad, ¿no? Esas crisis de la edad de la adolescencia, donde uno parece que se revela frente a todo, donde uno parece que no se siente a gusto consigo mismo porque le creció más la nariz, porque las orejas le están creciendo un poco diferentes al resto del rostro, donde uno no se acepta, donde uno se avergüenza de sí mismo, de cómo le están creciendo las manos, de cómo le están saliendo los vellos, uno se avergüenza de su familia. Yo no quería esta mamá, pero me tocó. Mamá, tú, mexicana, que me llevas a la escuela, allá donde están todos los blanquitos, no me lleves, déjame en la esquina. Yo no quiero que ellos vean que tú eres mi mamá. Menos vayas a hablar. Uno se avergüenza de su familia. Muchas veces uno no se quiere a sí mismo y vive una rebeldía enorme, ¿no? Que ni siquiera sabe contra quién la tiene y tampoco sabe ni siquiera ahora contra quién se va a rebelar. En el fondo es que no está a gusto consigo mismo, y eso es muy propio de un momento de adolescencia. Esa etapa de la adolescencia es un paradigma de lo que el hombre es sin Cristo. No se entiende. No sabe contra quién descargar su furia. Y si ustedes se dan cuenta con nuestros adolescentes, lo más triste es que esa amargura interior la suelen descargar siempre contra quien más les ama, su mamá o su papá. Pero cuando salen afuera, están buscando amor. Cuando van afuera, están mendigando amor, mendigando comprensión, mendigando afectividad, mendigando ser aceptados, mendigando ser reconocidos, y entonces se vuelven demasiado vulnerables.
tan vulnerables que ese adolescente, en esa crisis de identidad, a cualquiera que se le ponga enfrente, que le dé un poco de afecto, que le dé un poco de atención, que le dé un poco de protagonismo, se lo roba. Porque es demasiado manipulable el adolescente. El hombre sin Jesucristo vive eso mismo. No entiende su identidad. Vive su vida al momento y ya, sin un por qué ni para qué. Solo vive y ya. Vive, trabaje y coma. Ahora toca hacer esto y lo hago, hacer aquello y lo hago, toca trabajar, toca sufrir, toca pasar el día y a ver mañana si despierto. Y se acabó. Y esa es la vida del que vive sin Jesús. Muy triste. Una eterna adolescencia. Y esto es un drama tremendo. Es un drama de no alcanzar, de vivir vida sin sentido, de vivir de espaldas al sentido de la vida, y es un agujero tremendo, que no tiene fondo. Y entonces, fijémonos bien, queridos amigos, cómo es que nos dice este texto del Concilio Vaticano II tan precioso. En Jesucristo nos entendemos. Qué cosa más bonita. En Jesucristo nos entendemos. Yo me entiendo a mí mismo en Él. Porque Él fue el primer Adán, el primer hombre que Dios creó. Ese Adán lo creó en vistas al hombre maduro que iba a ser el segundo Adán, que es Jesucristo. Ese Adán, ese primer hombre en el paraíso, lo hicieron con la imagen de Jesucristo, que iba a ser el segundo Adán. Además, como Adán y en Adán, todos nosotros hemos pecado. Y al pecar nos hemos hecho un lío y nos hemos confundido. Entonces el pecado ha hecho de nuestra vida un lío, y un lío potente, un lío poderoso. Y entonces saber ¿qué es lo que necesitamos en nuestra vida para salir de ese lío? Es lo que la Iglesia nos enseña. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Cuando nosotros decimos que Dios hizo al hombre semejante, cuando Dios hizo al hombre semejante a Él, es una cosa que suena espectacular. Pero también cuando escuchamos que Dios se hizo hombre semejante a nosotros, menos en el pecado, tenemos el riesgo de pensar, pues claro, si se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado, entonces ya no es verdadero hombre. Pero no, cuidado, no te confundas, querido amigo. El pecado no es ser verdadero hombre. Es que el pecado precisamente lo que hace es dificultar saber qué es ser hombre. Es que alguna persona dice por ahí, yo soy hombre porque soy pecador. ¡No! ¿Quién dijo eso, que a ti lo que te define es ser pecador? El pecado no es ser verdadero hombre. Por tanto, no pensemos que Jesucristo no fue un hombre como nosotros porque no tenía pecado. Precisamente, Él es el verdadero hombre y me enseña a mí a hacerlo y me enseña a mí a entenderme. No pensemos jamás que el ser pecador forma parte de nuestra naturaleza de ser hombre. No, no y no. El pecado es una desgracia. No es connatural al hombre el pecado. El pecado más bien es fruto de que hemos usado mal nuestra libertad, pero no es connatural. Dios no me hizo pecador. Dios no me hizo pecador, ni el pecado me define tampoco.
Nosotros somos de Cristo. Nosotros miramos a Cristo. Y en Él nos vemos. Y nos vemos de una forma distinta. Nos queremos de una forma distinta. Nos aceptamos de una forma distinta. Tenemos esperanza, tenemos confianza, porque al mirar a Jesucristo nos hemos entendido un poco mejor a nosotros mismos. Cristo es el nuevo Adán. En la misma revelación del misterio del Padre y de su amor. Y Él manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Y el Catecismo, para iluminar esto un poco mejor, queridos amigos, nos va a presentar una cita de un padre de la Iglesia, San Pedro Crisólogo, quien fue obispo de Rávena por allá por el siglo V. Y fíjese que San Pedro Crisólogo decía esto tan hermoso. San Pablo nos dice que dos hombres dieron origen al género humano, a saber, Adán y Cristo. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. Aquel primer Adán fue creado por el segundo, de quien recibió el alma con la cual empezó a vivir. El segundo Adán es aquel que cuando creó al primero, colocó en él su divina imagen. De aquí que recibiera su naturaleza y adoptara su mismo nombre, para que aquel a quien había formado a su misma imagen no pereciera. El primer Adán es en realidad el nuevo Adán. Aquel primer Adán tuvo principio, pero este último Adán no tiene fin, por lo cual este último es realmente el primero, como él mismo afirma: yo soy el primero y yo soy el último. Una cosa preciosa, esta afirmación en este sermón de San Pedro Crisólogo, queridos amigos. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, Jesucristo, es un espíritu que da vida. Aquel primer Adán fue creado por el segundo. Y de él recibió el alma con la cual empezó a vivir. El segundo Adán es aquel que cuando creó al primero, colocó en él su divina imagen. Lo que nos quiere decir aquí San Pedro Crisólogo, ¿no? Es que ese primer Adán fue creado por el segundo Adán, que es Jesucristo. Ese segundo Adán que era desde antes, desde siempre. Eso que incluso, queridos amigos, sonaba a blasfemia cuando Jesucristo le dijo a los judíos: antes de que existiera Abraham, existía yo. Eso que Jesucristo les dijo y que se rasgaron las vestiduras. ¿Cómo estás tú diciendo que antes de nuestro padre Abraham existías tú? ¿Acaso tú tienes más de 1900 años? Y se rasgan las vestiduras. Pero Jesús incluso podría haberles dicho: yo no digo Abraham, antes de Adán y Eva existieran, existía yo. Es decir, el segundo Adán, Jesucristo, crea al primero, no el primero al segundo. Porque Jesucristo preexiste. Antes de su encarnación en las entrañas de la Santísima Virgen María, era Dios de Dios, luz de luz, Dios eterno, verdadero. Una cosa preciosa lo que nos enseña el credo, ¿no? Y continúa San Pedro Crisólogo diciendo, ¿no? El segundo Adán es aquel que cuando creó al primero, colocó en él su divina imagen. De aquí que recibiera su naturaleza y adoptara su mismo nombre, para que aquel a quien había formado
a su misma imagen, no pereciera. Es decir, cuando Jesucristo, cuando el Verbo Eterno creó a Adán y a Eva, colocó en ellos su imagen, la misma que iba a tener Él cuando se encarnara y naciera. Por eso es como nosotros. El que hizo al primer Adán, esa imagen era la que Él iba a tener cuando naciera. Ahí en esa cueva en Belén. No fue diferente a Adán y Eva, se hizo como nosotros. Es como si esa encarnación del Hijo de Dios se estuviera preadelantando en el momento en el que el hombre es creado. Cuando Dios creó al hombre, le dio una humanidad a imagen de lo que iba a ser Jesucristo. Por eso nosotros estamos hechos teniendo en cuenta lo que ha de venir. Dios se inspiró para crear a Adán y a Eva en la imagen de su Hijo Jesucristo. Sigue San Pedro Crisólogo diciendo: el primer Adán es, en realidad, el nuevo Adán. Aquel primer Adán tuvo principio, pero este último Adán no tiene fin, por lo cual este último es realmente el primero, como él mismo lo afirma. Yo soy el primero y yo soy el último. Quizás a nosotros, queridos amigos, esta manera de expresarse de los santos padres nos puede parecer un poco misteriosa, ¿no? Pero no es así, más bien es muy rica. Y uno de los mejores regalos que este catecismo nos ha dado es que nos va a llevar a familiarizar con estos santos padres y con sus enseñanzas. Fíjate, esto que estamos estudiando el día de hoy fue del siglo V y nos lleva a entender cómo predicaba la Iglesia en los primeros siglos y cómo tiene una aplicación perfecta al día de hoy, después de 1500 años. Fijémonos aquí, San Pedro Crisólogo como dice: Jesucristo es el primero y el último. Pero, ¿no era pues primero Adán y Eva? Sí, pero Él fue el que creó a Adán y a Eva. Luego, el primero es Jesucristo. Pero también es el último, porque Él es el Alfa y el Omega. Es el principio y el fin. Y todo el género humano tiene a Jesucristo. Va para Él, va hacia Él. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Y saben qué es lo más interesante, queridos amigos? Que Él vendrá al final en gloria como juez de vivos y muertos. Así que aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Jesucristo fue el primer hombre y el último hombre. Ya sabemos que en la creación histórica, pues Adán y Eva fueron los primeros hombres, pero teológicamente Jesucristo es el primer hombre porque aquel Adán y Eva fueron creados teniendo a Jesucristo como imagen. Qué ventaja, qué alegría, qué belleza tenemos los cristianos. Estamos supremamente adelantados a diferencia de aquellos que no conocen o no quieren conocer a Jesús. Al fin de cuentas, los que le conocemos, vamos adelante. Y cuando venga Jesús en gloria como juez a juzgar a los vivos y a los muertos, hay de aquellos que no le conocieron, ¿no? Pero peor aún, hay de aquellos que conociéndole le rechazaron. Hay de aquellos que se hicieron los sordos, hay de aquellos que se hicieron los ciegos, hay de aquellos que se hicieron los tontos, porque todo está hecho por Él y para Él. Y si nosotros queremos en nuestra vida entender quién soy yo, para qué existo, qué sentido tiene esta vida, pues tenemos la clave en nuestras manos. Y la clave de sentido
es la persona de Jesucristo, su humanidad, su encarnación, en la que nos comprendemos, en la que nos aceptamos, en la que nos amamos, en la que amamos a la vida, en la que amamos el plan de Dios, en la que amamos a este género humano que a veces se aleja de Dios, pero que luego tiene que regresar. Es la persona de Jesucristo la clave. Continúa el catecismo, ¿no? En el número 360 y dice: debido a la comunidad de origen, el género humano forma una unidad, porque Dios creó de un solo principio todo el linaje humano. Muy hermoso, ¿eh? Texto del catecismo tomado de la carta de los Hechos de los Apóstoles 17:26, ¿no? Ese contexto, ese discurso de San Pablo cuando estaba en el Areópago de Atenas. Allí San Pablo, cuando vio el altar que tenían los griegos hechos de todos sus dioses, los griegos, todos sus dioses, tenían uno. Por si una persona no quería creer en ningún dios, le tenían un altar a un dios que se llamaba el Dios desconocido. Si tú no quieres creer en Zeus, ni en Apolo, ni en Atenea, ni en Nike, pues también hay un altar para el que no quiera creer. Este es el altar del Dios desconocido, y San Pablo lo vio. Yo vengo a presentarles este Dios desconocido, Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el Señor del cielo y de la tierra. No habita en santuarios hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado. El que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Dios no necesita. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitara sobre la faz de la tierra. Yo vengo a presentarles ese Dios desconocido. Es decir, que tenemos todos los seres humanos un solo principio, que partimos de un mismo lugar, que lo que compartimos tiene un mismo origen, y eso es lo que nos hermana. Y el catecismo lo refiere también en el libro de Tobías 8:6. Tú creaste a Adán, y para él creaste a Eva su mujer, para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Un texto muy interesante que nos habla del origen común. Aquí todos venimos de la misma madre. Aquí se subraya es el origen común de todos. Un tema que es muy importante porque nosotros tendemos a subrayar más lo que nos diferencia, pero cuidado con eso, porque hay muchos misterios que no vamos a entender nunca si no partimos de la realidad que todos tenemos un origen común. Por ejemplo, digamos que se ha muerto un papá, ¿no? Se ha muerto un papá y una mamá y han dejado una herencia, pero también han dejado unas deudas. Y viene el único hijo que quedó ahí inscrito en la herencia a cobrar la herencia. Vengo por la herencia de mi papá. Perfecto. Mira, pues tu papá te dejó $1,000,000, pero tenemos una cuenta de $900,000 de deudas. Y el hijo dice, no, yo no pago las deudas, porque esas deudas eran de mi papá, no mías. A mí deme el dinero de mi herencia y las deudas, pues esas eran de mi papá. Pues no te vamos a dar la herencia, porque tienes que pagar las deudas que eran de tu papá. Si tú pagas las deudas, te damos la herencia y te quedas con el resto, pero no te vamos a dar el dinero y no vas a pagar la deuda. ¿Por qué? Porque tú tienes una unidad de origen con tus papás. Es una imagen muy, muy interesante, ¿eh?
nos lleva a entender que cuando Jesucristo asume la naturaleza humana, no solo asume su naturaleza humana, sino que asume toda la nuestra. Por eso asume nuestro pecado. No se lava las manos. Por eso Jesucristo entra la salvación para todo el género humano, no solo para el creyente. Todos están invitados a salvarse, porque hay una unidad, hay una especial solidaridad con la naturaleza para el bien y para mal. Al Adán pecar nos mancha a todos. Pero Jesucristo al redimirnos, nos redime a todos, porque todos nosotros tenemos una unidad de origen, y con esto entendemos el pecado original, lo que fue. Cuando Adán pecó, pecamos todos con Adán, porque tenemos una misma unidad de origen. Todo esto, queridos amigos, pues es un misterio, lo profundizaremos más cuando estemos hablando del pecado original en cuanto tal. Pero todos tenemos una unidad de origen que nos compromete, y nos compromete mucho. Continúa el catecismo, ¿no? Para subrayar esto, nos presenta una preciosa encíclica del Papa Pío XII, titulada Summi Pontificatus, escrita en 1939. En plena guerra mundial, y el Papa expone, ¿no?, de una manera muy preciosa todo aquello que nos une. Usted imagínese escribir una cosa de la unidad del mundo, de la unidad de origen, en plena guerra mundial, donde están asesinando 6 millones de judíos en una cámara de gas, ¿no?, donde mueren 60 millones de seres humanos peleando, que al día de hoy ninguno sabe por qué. Y se le ocurre al Papa ponerse a escribir esto, pero fíjese qué belleza lo que presenta este Santo Padre, el Papa Pío XII. Dice: maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su origen en Dios, en la unidad de su naturaleza, compuesta de igual modo en todos de un cuerpo material y de un alma espiritual, en la unidad de su fin inmediato y de su misión en el mundo, en la unidad de su morada, la tierra cuyos bienes todos los hombres por derecho natural pueden usar para sostener y desarrollar su vida, en la unidad de su fin sobrenatural, Dios mismo, a quien todos deben tender, en la unidad de los medios para alcanzar este fin, en la unidad de su redención realizada para todos por Cristo. Sigue la encíclica, que es realmente preciosa y que se las recomiendo en algún momento leérsela, ¿no? Miremos cómo el Papa Pío XII subraya o enlista cuántas cosas nos unen como género humano. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto el Papa? Porque en plena guerra, en esta sociedad en la que nosotros vivimos, en lo que se está enfatizando hoy día es en el individualismo. A ti no te importe el que está a tu lado. Esa es la ley hoy día. Tú vela por ti y no mires para el lado. Un individualismo diabólico, que no tiene compasión de nadie. Hoy mira uno de estos jovencitos de 10, 11, 12 años, mis hijos. No les importa nada, nada, no les duele nada, son insensibles a todo. Yo me acuerdo cuando yo era un chiquillo, veía un niño en la calle y a mí se me desbarataba el corazón. Y yo quería ir a mi casa y sacar la ropa para dársela a ese niño y regalarle mi bicicleta y mi chamarra. Hoy día, no. Nos han educado en un individualismo donde tú solamente mira por ti y ya. Y esto no puede ser así. Esto, queridos amigos, lo tenemos que purificar. Nosotros necesitamos dejar de ser tan egoístas. Porque todos formamos un mismo género humano, del cual todos somos deudores y sobre el cual todos tenemos responsabilidades.
Fíjate cómo lo dice el Papa Pío XII, unidad de origen, que todos hemos venido de la misma mano de Dios, y ese Dios es Padre común de todos. Chinos, norteamericanos, suramericanos, europeos, todos, africanos, todos tienen el mismo Padre, y eso es lo que los dignifica. Unidad de naturaleza, que todos hemos sido compuestos de la misma naturaleza, todos tenemos un cuerpo, todos tenemos un alma. No hay hombre sin alma y no hay alma sin cuerpo. Dios le regala a cada cuerpo su alma y no crea almas sin cuerpo, ni deja cuerpos sin almas. Unidad de fin inmediato, que todos hemos sido llamados a establecer el reino de Dios en este mundo, que todos hemos sido llamados a transformar la creación para la gloria de Dios, todos llamados a establecer un reino de justicia, de amor y de paz. Pero ¿cómo lo establezco en una sociedad que me enseña solamente a ser individuo? Unidad de destino, que todos estamos llamados al mismo destino, el cielo. Todos hemos salido de las mismas manos y vamos al mismo sitio. Unidad de su morada, que todos vivimos en la misma casa, que esta casa es una casa común y por eso tenemos la necesidad de repartir equitativamente los bienes y de pensar en clave no solo de yo, sino de nosotros. Que se use mucho el plural y no solamente el singular, porque esto es una morada común. Unidad en los medios para alcanzar el fin último de mi vida, que todos tenemos los mismos medios para alcanzar la vida eterna, que son la Eucaristía, que son la palabra de Dios, que son los 7 sacramentos de la Iglesia. Todo eso ha sido entregado a todos. Ninguno se puede apropiar de los bienes de la salvación y nos los dieron para que los compartamos. Unidad de redención, que todos hemos sido redimidos por Cristo. Por tanto, queridos amigos, el catecismo en este día nos está ayudando a entendernos a nosotros mismos desde Cristo. Yo soy cristiano, es decir, Cristo mismo es el que me explica a mí mi identidad. Es como una antropología iluminada por la cristología, un hombre iluminado por Cristo. Y termina este catecismo, esta explicación con el número 361 y dice: esta ley de solidaridad humana y de caridad, sin excluir la rica variedad de las personas, las culturas y los pueblos, nos asegura que todos los hombres son verdaderamente hermanos. La creación y la redención son un canto a la hermandad, son un canto a la familia, mientras que el pecado lo rechaza, porque Satanás no le gusta la familia. Satanás lo que quiere son individuos, porque solos nos destroza, pero unidos no puede con nosotros. Porque cuando somos familia somos más fuertes. Es mucho más difícil caer en tentación. Y a Satanás lo que les gusta es dividir para vencer. Así como hacían los romanos, ¿no? Esa ley cuando ellos atacaban en flecha: divide y vencerás. Pero nosotros, los que somos de Cristo, vamos a ver y vamos a lograr siempre que nuestro trabajo, que nuestro apostolado, que nuestros ministerios, desde el Santo Padre, desde los obispos, desde los sacerdotes, los diáconos y cada uno de los laicos que trabajamos en nuestras comunidades, grandes o pequeñas, estamos llamados a seguir a Jesucristo, que Él nos está enseñando siempre a sembrar en nuestra vida la unidad.